Bien, ¿qué tal traders? Ya estamos de vuelta con la clase número 13, donde el día de hoy te voy a compartir algunos indicadores que yo utilizo para poder guiarme cuando alguna sesión operativa no está tan clara con respecto a la estructura, para poder identificar algún alto o mínimo de la sesión anterior, o también ir jugando con lo que son las sesiones asiáticas, ¿bien? Entonces, siempre, lo mejor va a ser que tú puedas tener una gráfica totalmente limpia. Aquí no te voy a hablar de indicadores con respecto a RSI o a estocástico, bandas de Bollinger y toda esa infinidad de cosas. La verdad es que no utilizo. Voy a hablar de indicadores específicos para poder compatibilizar más respecto a la estructura de mercado, para poder buscar potenciales zonas de compras en oferta, en demanda, o ventas en oferta, y manipulaciones de máximos y mínimos. Bien, entonces, ¿qué indicadores utilizo yo? Que también vas a poder ver acá, donde básicamente indicadores. Los que yo utilizo es el Asia Seichung High Low My Line. No sé si lo pronuncié bien, pero así está escrito. ¿Y para qué lo utilizo? Primer indicador, Asia Seichung Hold My Line. Este indicador me sirve para identificar el máximo y el mínimo del rango asiático. Bien, para poder identificar si es que puedo tomar compras o ventas, situaciones contrarias. Bien, entonces, por ejemplo, tengo el máximo y el mínimo del rango de la sesión de Asia. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Este indicador hay que tratar de utilizarlo siempre a favor del contexto macro. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que la dirección de H1, H4 es alcista, idealmente buscar posibilidades de compra. Si estoy viendo una manipulación del máximo de Asia, tendré que buscar una posible venta, pero solamente a modo de una corrección y no para mantenerlo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que se manipula el máximo del rango asiático, y ese máximo del rango asiático, lo cual saca el máximo, eso lo hace a las 3 de la mañana, en plena apertura de lo que tiene que ver la bolsa de Londres. Esa es la manipulación donde yo en menor temporalidad tengo que buscar la forma de poder vender. ¿Hacia dónde voy a vender? La idea es vender hacia el mínimo del rango asiático. Bien, ahora, una vez que el precio manipula el mínimo del rango asiático, yo tengo que esperar confirmaciones para poder ejecutar posibilidades de compra. En este caso, si la dirección macro es alcista, me tengo que guiar mucho con qué tengo a la izquierda de la gráfica para poder apoyarme después de la manipulación. En este caso teníamos un Fair Value Gap, que podemos ver aquí en este punto donde el precio lo mitiga por completo y luego da su respectiva reacción alcista. Bien, ahora, siguiente día, tenemos acá el máximo de la sesión de Asia y el mínimo de la sesión de Asia. ¿Qué hace el precio? Manipula el máximo de la sesión de Asia y genera la caída. Después vuelve a manipular y vuelve a caer. Genera la manipulación de los mínimos del rango asiático y podemos ver que el precio comienza a subir apoyándose a la izquierda de la gráfica a favor de lo que va dejando de la sesión anterior también. ¿Ok? Ahora, siguiente zona, lo cual está pasando actualmente en el Nasdaq. Podemos ver el precio manipula los máximos del rango asiático y genera su respectiva caída. Manipula los mínimos y luego después el precio comienza a subir. Esto es muy importante que tú le vayas dando backtesting para que veas realmente cómo aplicarlo, cómo funciona y realmente ir alineándolo con lo que va con estructura macro. Ahora, no siempre se va a dar al pie de la letra. Te recuerdo que no hay ninguna estrategia que funcione al 100%. Todas las operaciones, todas las estrategias que hay en el mercado son en base a probabilidades. Algunas van a tener más probabilidad que otras, pero no solamente es que la estrategia lo haga posible, depende también de tu mentalidad que tengas al momento de tomar la operación, de tu experiencia y de los patrones repetitivos que vas viendo una y otra vez en los mercados. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el precio manipula el máximo y luego viene al mínimo. Idealmente estas operaciones son para hacerlo 1-2, 1-3. Si lo estás haciendo a favor de la macro, ahí es el momento de poder dejar correr y tener un beneficio mucho mayor
Si es que no te da taquicardia, si es que no se te acelera el corazón, o si es que ya tienes tiempo en los mercados. En un principio, cuando estabas comenzando en todo esto, la verdad es que te lo digo desde ya, no tienes mucha paciencia para aguantar un posible swing de dejarlo correr y ver tanto floating positivo de beneficio y que corra, que corra, que corra. En un principio no estamos dispuestos a dejar dinero sobre la mesa, donde eso también es muy importante. Siempre si dejas correr, toma un beneficio. No sabemos si el precio realmente va a subir lo que nosotros pensamos que va a subir o va a caer lo que nosotros pensamos que va a caer. Entonces nosotros lo que buscamos es obtener un beneficio, no querer tener la razón. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Ganar dinero o tener la razón? Porque si te digo, si tú buscas tener la razón siempre, lo más probable es que termines en cero o en pérdida. ¿Bien? Entonces, volvemos acá al indicador y ¿qué nos dice? El indicador tenemos manipulación del máximo de Asia, el precio viene por debajo. Bien, el precio manipula por debajo, cabe decir que mira la hora, son las 9:45, se apoya a la izquierda de la gráfica, saca los mínimos y da el movimiento. Bien, arriba también exactamente lo mismo. Ahora, sesión anterior, el precio manipula los mínimos del rango asiático en menor temporalidad. Tenemos que buscar una confirmación para irnos en compra, idealmente hacia esos puntos. Aquí el precio puede que se haya devuelto, sacó en break-even o pudimos volver a entrar y después del movimiento. Bien, ahora, esta fue ya una manipulación bastante más agresiva, seguramente algún fundamental y siguió subiendo. Ahora, acá saca el máximo, se viene al mínimo. Bien, saca el mínimo y se va para arriba. Bien, de esa forma. Ahora, ese es uno para ver los máximos y los mínimos del rango asiático. Como bien lo comenté, ¿para qué lo aplico? Para ver entradas que me pueden dar el contexto cuando no tengo clara tanto la dirección de la estructura H1 o H4, que idealmente te va a servir mucho para poder operar sesiones de Londres. Bien, sesiones de Londres. De Nueva York también, pero más Londres que Nueva York. Pero igual aplica, igual funciona. Bien, de esa forma. Ahora, otro indicador que utilizo es este que se llama Smart Money Concept de Lux Algo. Bien, ¿qué dice esto? Va a cargar y por ejemplo acá te va a decir los quiebres estructurales, los cambios de carácter, para que tú puedas identificar. Bien, solamente apoyarte, que te diga aquí lo que vas haciendo, que te marque el mínimo o el máximo de la sesión anterior, ¿verdad? Para de esa forma tú vayas corroborando lo que vas viendo. Ahora te vuelvo a repetir, es solamente un apoyo, porque el mejor indicador que puedes tener es tu ojo, es tu mismo ojo a raíz de la experiencia. Te indica los cambios de estructura, las continuaciones como el choch, el boss, altos iguales, bajos iguales. Por ejemplo, vamos un poquito más a la izquierda. Aquí el precio nos marca, por ejemplo, que tenemos bajos iguales, los cuales pueden ser manipulados. Y es una forma para identificarlo y no lo hagas tú. Bien, porque si al fin y al cabo te llena de tanta raya, te marea. Entonces aquí, ese es otro que puedes utilizar. La verdad es que yo no lo utilizo mucho, pero sirve. Otro también que utilizo bastante es el Time Zone. Bien, si te das cuenta aquí se me aperturan algunas casillas de color un poco más claro. ¿Y eso es para qué? Para yo no salirme dentro de mi rango operativo. Porque dentro de mi ventana transparente o un poquito más clara, es que en esa ventana de tiempo y precio es que yo ejecuto mis operaciones o donde más estoy atento. Bien, entonces, por ejemplo, el Nasdaq. Aquí en el Nasdaq, yo estoy muy atento a operarlo entre las 9:30 y 11 de la mañana. En caso de que fuera una divisa como el euro dólar, pues bien, ¿a qué hora apertura la bolsa de Nueva York? A las 8 de la mañana, pues a las 8. ¿A qué hora finaliza mi sesión operativa? A las 11 de la mañana, ¿bien? Y es ahí cuando busco mi mayor cantidad de trades, de operaciones, el time zone, ¿bien? De esa forma. Ahora tú lo puedes configurar. Tú puedes ir aquí, te vas a ajuste y puedes configurar la hora. Por ejemplo, vamos a poner cuando apertura Wall Street hasta las 12:30, ¿bien? Generalmente yo tradeo entre 3 horas, 4 horas máximo en el día. Y ahí se cambia. Fíjate que ahora se abre a las 9:30 y finaliza después a las 12:30. Día anterior a las 9:30 y finaliza a las 12:30. Y dentro de ese rango, como te puedes dar cuenta,
es cuando se generan los movimientos más agresivos. Aquí apertura 9.30, pum, cae. Después el precio acá, por ejemplo, consolidación, hasta que después sale. El día de hoy, un mercado totalmente alcista después de la apertura, esto explotó hacia arriba, en el cual mantenemos algunas posiciones, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, lo vas a poder ver. Ah, no se puede. Ya, no importa. Entonces, por ejemplo, este es otro indicador, el time zone. Ahora, otro indicador que ocupo mucho es acá en configuración, clic derecho, dentro de la gráfica configuración, vamos a eventos y las rupturas de sesiones. Bien, vamos a dar un poquito más de color, que se note. Bien, aceptar. Y aquí puedes ver cómo se dividen las gráficas. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esta sesión, desde aquí hasta acá, esto es un día. ¿Qué día es? El día jueves 13 de, de mayo, perdón, de junio. Y aquí tenemos otro día anterior. Bien, entonces de esa forma empiezo a ver alguna manipulación de algún máximo o algún mínimo para poder tomar oportunidades. Más que nada este indicador yo lo ocupo mucho en H4, H1 para poder evaluar el contexto. Por ejemplo, si el precio llega a algún punto de la estructura en el cual, supongamos que pasa lo siguiente, yo tengo aquí estructura alcista, ¿bien? Tal como te lo mencioné anteriormente, lo ideal es buscar oportunidades de compra, porque estoy alcista, en zonas de descuento. Ahora, en la zona de descuento yo tengo mi punto de origen del movimiento y tengo mi Fair Value Gap. A veces no tengo un Fair Value Gap, sino que simplemente tengo un punto estructural, que puede ser que el precio manipule como un mínimo o un máximo. Muchas veces el precio quizás no llega al punto de origen del movimiento y lo que hace antes de tomar la ejecución de entrada es que el precio cae, manipula el mínimo de la sesión anterior y luego da el movimiento. A veces pasa, y la verdad es que no, a veces pasa bastante. Entonces, por ejemplo, en este contexto, si nosotros podemos ver qué tenemos acá, tengo el máximo y el mínimo de la sesión anterior. ¿Cuál es el máximo? Este es el máximo de la sesión anterior. Estoy dentro de mi casilla, ese fue el máximo. Bien. Ahora acá tengo el máximo y aquí luego tengo el mínimo de la sesión anterior. Bien, el mínimo. Entonces, ¿qué pasa con ese precio? Tenemos nosotros un contexto alcista, bien. El precio, por ejemplo, acá tenía un mínimo, un máximo. La idea era buscar la compra en esta sesión. Bien, efectivo hace la compra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el precio desde aquí no es capaz de hacer un nuevo alto, más alto que el de acá, sino que deja un alto aquí consolidado. Entonces ya para la siguiente sesión podríamos especular que el precio cuando manipula el mínimo o llegue al mínimo, buscar posibilidades de poder buscar esas compras. Bien, y de esa forma ahora. Mira acá. Por ejemplo, otro día. El precio saca el máximo. Una vez que lo saca, genera un leve retroceso. Bien, vamos a buscar ejemplos más claros. Por ejemplo, acá vamos a identificar que el precio saca el máximo de la sesión anterior. Una vez que saca el máximo de la sesión anterior, el precio genera ¿qué? Un retroceso. Al igual como estábamos utilizando el máximo mínimo de la sesión asiática, el máximo mínimo de la sesión anterior también te puede funcionar, obviamente buscando confirmaciones en menor temporalidad, idealmente a favor de la tendencia macro. Aquí tenemos el Previous Day High y el Previous Day Low, que si el precio me saca el máximo, poder buscar un retroceso. Si me saca el mínimo, como fue en este caso, buscar compra. Y aquí se efectúa, por ejemplo, una compra del mínimo hacia el máximo donde pudiste haber obtenido un beneficio. Bien. Ahora, de la siguiente forma, obviamente no se va a dar siempre. Bien, no se va a dar siempre. Es simplemente estoy dictando lo que a veces pasa en el precio, pasa en el momento cuando no tenemos una oportunidad tan clara. El precio aquí manipula el máximo de la sesión anterior y el precio que retrocede. Aquí teníamos el mínimo. El precio no llegó hasta el mínimo. Bien, no llegó hasta el mínimo, siguió subiendo. Y de esa forma poder aplicarlo el Previous Day High, el Previous Day Low. Bien, otro indicador que te puede ayudar mucho es el indicador de los imbalances, Fair Value Gap.
aquí por ejemplo, este te va a indicar donde tenemos un vacío. Bien, aquí tenemos, te voy a dar cuenta que tengo un Fair Value Gap, que son vacíos donde el precio puede venir a retestear o para que tú te des cuenta dentro de tu zona de descuento para poder apoyarte en esas zonas e ir a ejecutar posibilidades de compra. En este caso el precio genera una aceleración, deja un Fair Value Gap y el precio llega, lo rellena por completo y luego se va. Luego acá, por ejemplo, el precio viene y da una reacción aquí. ¿Y qué teníamos aquí? Un Fair Value Gap y por ende puede ser ese el motivo el cual el precio genera esa reacción en base a confirmaciones con menores temporalidades. Bien, ahora el precio acá, por ejemplo, mira, llega a cubrir el Fair Value Gap y genera su reacción. El precio acá está, deja mucho Fair Value Gap pendiente, donde probablemente el precio ahora venga a rellenarlo, viene a rellenarlo. Y pues si nosotros estamos operando a favor de, posiblemente dentro de estas zonas puede buscar posibilidades de compra, pero idealmente, por ejemplo, tenemos acá inicio del impulso, de momento, fin del impulso ahí. Bien. Entonces, lanzamos un Fibonacci para poder ver la zona de descuento, porque si yo ejecuto mi compra acá, estamos comprando muy caro. La idea es comprar barato. Bien. Las mejores zonas para poder comprar sería esta zona que está acá y esta zona que está acá. Y el punto de origen. ¿En dónde voy a ejecutar mi compra? Pues donde el precio me confirme. Ya sea si me confirma aquí o me confirma aquí. Bien. En esas zonas no voy a entrar tampoco por un buy limit ni ninguna orden programada. Porque hay mucha ineficiencia ahí. Bien. Básicamente, esos son los indicadores que suelo apoyarme, que suelo ayudarme. Y todo lo demás es una gráfica totalmente limpia. Los indicadores son básicamente para poder apoyarte dentro del contexto, ¿bien? Y de esa forma ayudarte. Lo demás, tener una gráfica limpia, ¿bien? Lo más limpia posible, lo cual te puedas ir guiando. Y por último, el indicador más importante que te va a dar el contexto, bien, de poder ejecutar posibles compras o ventas ya viendo en temporalidades macro y si quieres y si buscas mantener posiciones diario. Y en diario te va a dejar mucha información. Donde aquí tan simplemente podemos ejecutar o trazar una línea de tendencia. Simplemente una línea de tendencia. La línea de tendencia te va a dar el contexto del mercado, lo cual te va a decir si estamos alcistas, estamos bajistas. Y cuando la línea de tendencia se quiebre, se rompa, ahí te está dejando una información que probablemente su tendencia vaya a cambiar de alcista a bajista o de bajista a alcista. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar una línea de tendencia? Simplemente buscamos un impulso, bien, se apoya acá, este me generó un nuevo alto, bueno, yo acá ya puedo iniciar y apoyarme en la zona con mi línea. Simplemente de esa forma, ¿y qué voy a buscar? Que el precio cuando vuelva a tocar esa línea, pues bien, buscaré un nuevo alto. Te estoy diciendo en diario, bien, diario semanal. En las demás temporalidades, no, solamente diario semanal. En diario semanal es fuerte, es de mucha probabilidad, pero en H4, H1 la verdad es que no. La verdad es que no. Ahora, hay muchos traders que tienen diferentes formas de trazar líneas de tendencia. Algunos dicen que se traza desde el inicio y cuando este me ratificó, me confirmó, bueno, de esa forma lo hago como te lo acabo de mostrar. Hay otros que no. Hay otros que dicen, no puede partir la línea de tendencia desde el inicio, tiene que venir una estructura corroborada. Ahora sí trazo mi línea de tendencia. Cuando es de aquí a acá, que ese inicio no vale. La verdad es que corrobóralo tú mismo. Yo lo hago de esta forma y me funciona bien. Bien, de esa forma puede que te funcione bien, pero yo lo hago de esta forma y listo y se acabó. Funciona bien. Entonces, ahora, vamos a ver. Por ejemplo, tengo inicio, fin. Bueno, aquí yo tengo un inicio, apoyo mi línea. Y fíjate cómo el precio toca. Toca una vez, toca dos, toca tres veces.
aquí como que quiso romper, se devolvió, pero respeta. Bien, el precio después cambia, rompe la línea de tendencia a en diario. Me está dando un indicio, probablemente cambie. ¿Qué pasó con el precio? Hizo un retroceso. Hizo un retroceso hasta que después se volvió a alinear con el contexto. Ahora, vamos a ver dónde respeta esa línea. Porque esa línea a lo mejor puede ser desde mucho más abajo. Ah, no pasa nada. Ya, entonces, ahora, esta línea obviamente hay que ir acomodándola. Bien, hay que ir acomodándola. Donde, por ejemplo, esto que tracé aquí queda para un futuro. Pero ahora el contexto, si yo veo diario, tengo un inicio, el precio retrocedió, me generó un nuevo alto. Ah, bueno, yo aquí apoyo mi línea. Bien, aquí apoyo mi línea. Y puedes ver cómo el precio después en un futuro testea la línea y reacciona. Obviamente aquí hay que bajar a menor temporalidad para poder tomar la operación, donde eso lo explico más en detalle en las tutorías en privado que doy en las clases grupales o mentorías de 1 a 1. Bien. Ahora, cuando esta línea se rompa, vamos a identificar que el precio puede a lo mejor cambiar su tendencia, cambiarlo. Bien, vamos un poquito más al pasado. Mira cómo el precio aquí empieza a buscar esa zona. Por ejemplo, línea de tendencia en diario. Vemos que el precio genera un mínimo, nuevo mínimo. Bueno, pues ahí trazo mi línea. El precio toca una vez, toca, inicia, retestea. Después cuando vuelve, ahí sería como la potencial entrada. Otra más, otra más, otra más, otra más. Hasta que finalmente se rompe. Bien, esto quiere decir un indicio probablemente cambie. Bueno, aquí el precio sigue cayendo. Al seguir cayendo, tenemos que ir actualizando la línea. Bien, actualizando la línea donde nosotros podemos ver si este precio marcó un bajo más bajo que el de acá. Después de todo eso, en algún futuro el precio puede tocar esa línea también. Bien, toca, toca, después aquí quiere romper, se vuelve a meter. Ahora, internamente, el precio desde aquí vuelve a caer, genera un bajo, ah bueno. El precio inicia, me apoyo, y al apoyarme en el siguiente testeo vuelve a respetar y se viene. Ahora, una vez que quiebra la tendencia de la línea diaria, tendencia diaria, el precio puede generar el retroceso como lo hace acá, genera el retroceso y genera después el movimiento. Bien, ahora, nuevamente acá, eso lo vamos a borrar. Tenemos inicio, impulso, retro, nuevo impulso. Pues bien, en ese momento trazo mi línea, desde acá, aquí se apoyó. Bien, aquí veo el contexto, el precio vuelve y se vuelve a apoyar. Esta línea hay que ir acomodándola, obviamente, bien acomodándola. El precio sube, baja, no llega aquí, pero llega a este punto y vuelve a subir. Pues bien, acomodo mi línea desde aquí para allá. Bien, el precio vuelve a testear y vuelve a dar reacción hasta que finalmente rompe. Cuando rompe, te da indicios de que esto puede cambiar. El precio, impulso, retroceso, nuevo bajo. Pues bien, aquí yo tenía una forma de trazar nuevamente una línea. De aquí la apoyo acá. Pues bien, me voy, el precio vuelve, se vuelve a meter y vuelve a caer. Te vuelvo a decir, no hay estrategia que sea 100% efectiva. Todo funciona en base a probabilidad. Bien, y de esa forma te acabo de compartir los indicadores que puedes ir utilizando en base a lo que también yo voy aplicando. Bien, para más información, para información más detallada o te pueda dar un seguimiento, todo eso en la comunidad privada. Bien, y ya con esto vamos llegando al final de este curso gratuito, donde en la siguiente clase vamos a ver cómo se toman las operaciones en el contexto de una herramienta en base a backtesting. Veas más o menos cuántas entradas tenemos de 10. Vamos a hacer 10 entradas en la siguiente clase y de las 10 entradas a ver cuántas entradas acertamos y sacar una media, un win rate, en el cual te lo mostraba en una de las clases anteriores, que no importa que tengas 4 stop loss, 3 stop loss, 5 stop loss, si tu beneficio va por 1, 2, 1, 3. Bien, así que nos vemos en la siguiente clase, donde ya es la parte final. Chao, chao.